Hi, everybody. We are here today studying English because I want that you learn to speak English now in my channel, Luis El Kobe Maña. Buenos días, gente de todo el mundo. Hoy estamos aquí aprendiendo a hablar inglés. La clase de hoy vamos a hacer diferentes frases con los presentes y el pasado de los verbos. Vamos a hacer ejemplo en el presente, present, para diferentes personas. Entonces, present, vamos con she walks. She walks is in present, para la tercera persona. Vamos con el pasado, past. She walked. She walked. Ella caminó. She walks. Ella camina. ¿Ok? Vamos ahora con el progressive. Present. Progressive. ¿Ok? El present progressive para la tercera persona sería she is walking. She is walking. En el presente, ella está caminando. Si fuera para el pasado, entonces ya sería she was walking. ¿Ok? Presente, pasado y pasado en el verbo walk y en el progressive. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con un ejemplo sería yesterday. Yesterday she was walking. Y este sería today. Today she is walking. Today she is walking and yesterday she was walking. Este es el pasado para que vayamos aprendiendo mucho más sobre el presente y el pasado de cada verbo. Entonces vamos a sacarlo con el eating, un verbo irregular. Este es un verbo regular. Entonces regular verb. Perdón, irregular verb. Irregular verb. This is irregular verb. Entonces, en el verbo, este es el que cambia del presente al pasado. Entonces vamos con el verbo eat. 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 ¿Ok? Entonces, I eat. Presente. I eat. ¿Qué es? Yo como. ¿Ok? Yo como. En el pasado, I ate. ¿Qué es? Yo comí. I ate. Yo comí. ¿Listo? Vamos con el progressive present. Present progressive. El present progressive, entonces, I am eating. Y en el pasado, ¿ya? Sería I was eating. Estas son las diferencias que tenemos en los verbos regulares con los irregulares. El regular solamente se le coloca ed, perdón, el es en inglés y ed, y lo formamos en pasado. En los verbos irregulares se cambia el verbo. Entonces el verbo eat, por ejemplo, para el pasado es ate, ¿ya? Se escribe ate. Ate. Este es past. Este es present. Present. ¿Ok? Ese sería para estos. Entonces, vamos con el verbo, otro verbo irregular. Come. Come. El verbo come. Entonces, present.
verbo come. Esto es venir. El verbo come es un verbo irregular, es también el que cambia, se cambia al pasar de presente a pasado. Entonces, en presente sería I come. Bueno, saquémosla con you. You come. You come. You come yesterday. You come no, you come today. Tú vienes hoy. You come today. ¿Ok? Para el pasado, you came. You came. You came. Past. Esto es viniste. You came yesterday. Es muy importante tener esto muy presente para que no tengamos los errores que generalmente tenemos. Para negar estos verbos, entonces el negar este verbo se hace es en el presente con el verbo do. I don't come. Esto significa yo no vengo. Ojo con esto. Cuando nosotros vamos a negar un verbo irregular o un verbo regular al pasado, por ejemplo, nosotros decimos en el español decimos yo no vine ayer. Yo no vine ayer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Del verbo venir, que es el presente, lo pasé al pasado y lo coloqué vine. En el inglés, para negar, entonces, el inglés para negar no se coloca I came not, por ejemplo, I came not, que es el yo vine no. No, en este ya toca colocársele el auxiliar, que es del verbo to do, ¿ya? El verbo hacer. Pero para cuando nosotros queremos negar una frase con un verbo irregular, mandamos el verbo do al pasado. I did not come. El verbo es igual, queda en presente. I did not come yesterday. ¿Ok? Yo no vine ayer. Tengan mucho cuidado con esta partecita cuando se niega el verbo. Cualquier verbo que tú quieras negar en pasado, se antepone el auxiliar del verbo do, pero en pasado. Por ejemplo, yo no comí anoche. ¿Ya? Entonces, vamos con el verbo comer. Vamos a negar el verbo comer. Entonces, eat, que el pasado sería ate. ¿Ya? Este es presente y este es pasado. Entonces, si nosotros vamos a negar el verbo yo no comí ayer o yo no comí anoche, lo único que vamos a decir es I did not eat last night. I did not eat last night. Yo no comí anoche. Esta es la forma de negar los verbos en el pasado. Y si lo fuéramos a negar en el presente, se hace exactamente lo mismo. Se cambia el verbo, el auxiliar del verbo to do, pero en presente. Por ejemplo, tú no comes hoy. No, vamos a ponerlo, él no come hoy. Él no come hoy. Mucho cuidado con estas frases cuando está él, ¿ya?
él, ella o esto. Ahí toca tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando vamos a negar en presente, el verbo do para la tercera persona no es do, sino dos. Dos. Se escribe dois. Entonces, en este caso sería he, que es él. El verbo auxiliar del verbo to do en auxiliar, pero en presente, does. Does. Y la negación, does not. Does not. He does not eat today. Esta es la parte más complicada, digamos, del inglés cuando lo estamos aprendiendo, porque siempre, el 90% nos estamos equivocando en estas partes, cuando empieza el pronombre personal de la tercera persona, o el sujeto, como es llamado también. He does not eat today. He does not eat today. ¿Ok? Él no come hoy. Ahora, si lo fuéramos a negar para la tercera persona, en el pasado, en tercera persona, ¿cuál es la diferencia o la ventaja que se tiene cuando se hace la tercera persona? En los verbos pasados no cambian. El verbo, el do, sigue siendo igual para primera, segunda, tercera persona. No hay problema. O sea que sería he did not eat yesterday. He did not eat yesterday. Él no comió. Entonces esto significa, él no comió ayer. Hago mucho énfasis en estas oraciones cuando es la negación porque es la parte que más nos complica cuando estamos aprendiendo inglés. Y pues realmente a nosotros el inglés nos lo dan muy rápido y no es como la forma útil para que nosotros aprendamos. Quiero que le pongan mucho cuidado a este tema, la negación en el pasado y en el presente, la negación de los verbos, para que entiendan que todo verbo, cualquier verbo, hay unos que son pocos, pero son muy pocos los que no necesitan la negación. Pero el resto, todos los verbos vienen con el did o con el do, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay uno que es el have. El have exactamente lo mismo. El verbo have. Un verbo que no se necesite con el do, el can. I can o I cannot. Entonces, verbo have. Vamos aquí en have. El have es un irregular verb también. Entonces, have and had. Have, had. Pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a negar una oración. I don't have money. I don't have money. Yo no tengo dinero. ¿Ya? Entonces vamos a negar en pasado. En pasado es I did not. Yo no tuve. Yo no tuve dinero. Ese es el pasado. I didn't have money. ¿Ok? Para el verbo tener, que aquí es donde vienen los pequeños detalles para la tercera persona. Entonces, ella no tuvo dinero. Entonces, she does not money. She does not, falta el verbo. She does not have money. She does not have money. ¿Ok? Y si fuera el pasado, ya lo único que ese sí no cambia, sería she did not have money. ¿Listo? Esta clase es para que tengan mucho cuidado con el presente negativo de los verbos y el pasado también negativo de los verbos, para negar los verbos.
Estos tips son para que ustedes aprendan el inglés. Yo no les doy las clases para que ustedes aprendan cada cosa de la gramática o la ortografía del inglés. Yo doy las clases para que ustedes aprendan a hablar inglés y para que lo entiendan mucho más fácil. De esta forma se entiende mucho más fácil cuál es el verbo have, cuál es el verbo come, cuáles son los verbos regulares, cuáles son los irregulares. Si quieren aprender los verbos irregulares, no son sino 283 verbos aproximadamente irregulares. Pero no todos se usan. A medida que se va experimentando con el inglés, pues tú vas cogiendo y vas aprendiendo nuevos verbos. Pero hay un listado de verbos irregulares que es muy importante que tú lo empieces a estudiar y que lo aprendas, que aprendas los verbos irregulares, los que más se utilizan. Las conversaciones, la gente de pronto quiere hablar sobre psiquiatría en el inglés y pues realmente son temas que no es necesario enfocarse para uno aprender a hablar inglés. La idea del inglés es que ustedes aprendan lo esencial, cómo son las palabras que se deben usar, cómo es las expresiones que se deben utilizar en diferentes partes de la vida, digamos, en un restaurante, en un hotel. Pero con estos tips van ustedes a aprender. Estudien inglés, escuchen mucho inglés, todo lo que puedan estudiar en inglés, háganlo. Y si tienen alguna duda me pueden comunicar. Luis El Kobe Umaña es mi canal de YouTube, o por Face, Luis El Kobe Umaña, también estoy en el Face. Y me pueden dejar comentarios, buenos o malos, cualquier comentario, con la manito arriba o con la manito abajo. Todo eso me sirve para mejorar la cuestión de la enseñanza, para que ustedes aprendan a hablar inglés. Ok, time is over. See you later. Bye bye and good luck.